Democracia Liberal. Vale, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo de Democracia Liberal, que tenemos con Daniel Gascón como moderador, y hoy la grata presencia de Carlos Granell, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tener una conversación entre ambos, dinamizada por Daniel, y al finalizar haremos una serie de preguntas, o bueno, como queráis, ¿vale? Bueno, gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir y al LAB por acogernos y a Carlos por venir, que además yo creo que es tu primera visita, ¿no? Es mi primera vez en Zaragoza. Sí. De un libro que yo el otro día decía que en realidad empieza en Zaragoza, solo que no se sabía, ¿no? Claro, Sí. le debe mucho a Zaragoza. Exacto. De una forma indirecta. Exacto. Porque empieza con José Martí y José Martí pasa por aquí una temporada. Sí. Entonces sí, de alguna forma tiene vínculos estrechísimos con la ciudad. Exacto. Y bueno, y yo creo que Carlos es uno de los ensayistas. Luego, es una cosa que te quería preguntar, porque, por ejemplo, el otro día estaba Manuel Arias. Manuel Arias es como alguien que habla, digamos, de muchas cosas, y tú te has como especializado en un campo que es verdad que es amplísimo, como muestra este libro, que es muy erudito y un libro de pues que aprendes muchísimo, ¿no? Que tiene algo como de enciclopedia, pero bien contada, ¿no? Porque es como una aventura intelectual, pero digamos que es como el tema de muchos de tus libros en cierta manera, ¿no? O sea, y yo creo quizá que este es, al menos en cierta manera, tu libro más ambicioso, más conseguido. Ya El puño invisible también era un libro que tenía mucho que ver, pero que aquí me parece que lo has logrado, además uniendo muchas disciplinas, uniendo muchos países, ¿no? Y veníamos, pues, si nos puedes contar un poco por qué delirio, ¿no? ¿Cuál es este delirio americano en el que hablas? Sí, bueno, es verdad que yo me he especializado en una temática amplia pero concreta, que es la relación entre la cultura y la política. Esa relación incestuosa que se ha dado permanentemente y sobre todo en América Latina entre los hombres y mujeres de letras y los hombres y las mujeres seducidos por el poder y la ambición política. Ese ha sido como mi campo, digamos, no sé si de expertise, pero sí el campo en donde me he aventurado a arrojar cierto tipo de hipótesis y aventurado a hacer, no sé, cierto tipo de análisis, con el claro propósito de entender, ¿no? Si hay algo que yo detesto es no entender. Detesto que ocurran cosas a mi alrededor y no entender por qué. Detesto ir a un museo y no entender por qué la gente está haciendo lo que está haciendo. Detesto leer alguna novela y no entender por qué un escritor joven está haciendo lo que hace. Entonces, mis libros surgen de eso, de perplejidades, de la necesidad de entender el presente, entender el mundo en el que vivo y establecer ciertas coordenadas que me permitan ubicarme con cierta confianza, ¿no? Delirio, ¿por qué? Delirio porque me parece que América Latina ha sido bendecida y maldecida por el delirio, justamente. Alexis de Tocqueville decía que aquello que podía ser virtud en un novelista era con bastante certeza un vicio en un político. Y el delirio es justamente aquello que en manos de un artista, de un novelista, puede producir grandes obras de arte, ¿no? Pues puede producir mundos fantasiosos, desmesurados y fantásticos, pero que en manos de un político puede llevar a crear proyectos políticos condenados al fracaso, ¿no? A aventuras condenadas no solamente al fracaso, sino a llevarse por delante a sociedades enteras. Entonces me parece que esa ha sido como la maldición latinoamericana, que la misma imaginación desbordada que en manos de los artistas ha producido grandes obras de arte, en manos de los políticos nos ha llevado más bien a proyectos utópicos condenados de antemano al fracaso. Esa ambivalencia, ¿no? esa contradicción me llamó mucho la atención y creo que es como el eje por el que transita toda mi investigación, toda la investigación que finalmente se condensa en este libro.
es como una especie, por ejemplo, en el texto este que sacaremos en Letras Libres sobre tu libro de Michael Reid, él habla de la vanguardia y el nacionalpopulismo, ¿no? Que son un poco los dos fenómenos, eso, ¿no? La vanguardia cultural. Lo que, claro, por una parte, una pregunta que haces es, ¿por qué crees que hay ese vaso comunicante? Y ¿no te parece que hay en otros territorios donde puede suceder eso también, de esta manera? O sea que... Sí, digamos que en América Latina fue muy claro desde inicios del siglo XX y seguramente desde antes, cierta complicidad entre hombres de letras y políticos, por una razón bastante obvia. Todos participaban en las mismas tertulias, ¿no? Todos llegaban de la provincia a la capital, a las capitales, todos acababan estudiando en las mismas facultades, la Facultad de Derecho, por ejemplo, ¿no? Era como un polo de atracción para todo joven con aspiraciones inciertas, es decir, del derecho fácilmente podía pasar a la poesía o a la política o a la diplomacia o a las tres. Entonces, eran muy común, muy normal que en los cafés de las ciudades latinoamericanas, en una misma mesa, compartieran café los futuros presidentes y las futuras glorias literarias de los respectivos países. En Colombia pasó, es clarísimo, en Colombia pasó, pero en Brasil también, no exactamente presidentes, pero sí futuros aspirantes a dictador, futuros fascistas y futuros comunistas, todos deambulaban siendo veinteañeros por las mismas tertulias, por los mismos lugares, ambicionando con proyectos identitarios, de renovación de las culturas nacionales de los respectivos países, muy ambiciosos, ¿no? Entonces, ese cordón umbilical entre la política y la cultura estaba desde el principio, ¿no? Estaba desde el principio. No ocurrió solamente en América Latina. Si ustedes piensan en África también, los países africanos, esa sintonía entre las letras y la política es bastante evidente, ¿no? Los poetas acabaron en cargos públicos de enorme relevancia y por la misma razón, porque también en países jóvenes las élites son reducidas, ¿no? Entonces, las élites culturales y las élites políticas, digamos que son las mismas, ¿no? No sé si aquí haya ocurrido, pero Bueno, Azaña era escritor, claro, por ejemplo, exactamente. Ortega y Gasset. Exactamente. En América Latina tuvimos dos presidentes poetas o escritores. Estaba Rómulo Gallegos, el venezolano, y Juan Bosch, el dominicano, pero que aspiraron o candidatos a la presidencia y que, no, hubo más, perdón. Hubo un paraguayo, Natalicio González, que a pesar de ser poeta, su estrategia para llegar a la presidencia fue fundar una banda paramilitar que se llamaba Guión Rojo, cuyo lema era a balazo, a cañonazo, natalicio a palacio. Y en efecto, a balazo y a cañonazo fueron deshaciéndose de todos los rivales hasta que se presentó a una... La verdad es que digas, a pesar de ser poeta, me parece típica estrategia de poeta. Bueno, sí. Es decir, porque se cree que el poeta quizás es una persona, digamos, más refinada y sofisticada. ¿Y qué va? En América Latina los poetas fueron los que lanzaron los movimientos políticos más radicales de todos. Sobre todo hay una tendencia hacia el fascismo en la poesía latinoamericana muy particular, que es una de las grandes sorpresas que yo me llevé escribiendo este libro. Y Natalicio González, el paraguayo, es un claro ejemplo de esta tendencia, ¿no? A balazo y a cañonazo se fue deshaciendo de todos sus rivales hasta que llegó a unas elecciones presidenciales típicamente latinoamericanas, con un solo candidato, ¿no? Que es lo que hizo Ortega hace poquito, ¿no? Si ustedes recuerdan las últimas elecciones, Ortega se fue deshaciendo a cañonazo legal, ¿no? Inventándose leyes que iban desvirtuando y generando sospechas sobre todos los candidatos hasta que acabaron encarcelados todos y el único con opciones de llegar a la presidencia pues fue él y en efecto ganó. Entonces, bueno. Bueno, Natalicio estaba claramente. Y aspirantes a la presidencia muchísimos. Guillermo Valencia en Colombia, fue un poeta modernista, Mario Vargas Llosa, el caso más conspicuo que todos sabemos.
Y ahora se me escapan, pero seguro que hubo muchísimos más. Digamos que las letras era el trampolín a la política en determinado momento en América Latina. Todo aspirante a político tenía que pasar por tertulias literarias, tenía que escribir en prensa, tenía que fundar periódicos quizás, y de ahí a la política ya era básicamente el mismo camino, ¿no? Entonces, ¿por qué eliges, no? Porque el libro va de la muerte de Martí a la muerte de Fidel Castro. ¿Por qué lo acotas así? me parecía que eran dos figuras muy simbólicas para la historia cultural y política de América Latina. Dos figuras muy conocidas y antitéticas, a pesar de que Fidel Castro siempre intentó usufructuar la figura de Martí. En realidad Castro es prácticamente la traición de Martí. Y también me pareció muy relevante ver cómo la muerte de uno de ellos, de Martí, había sido trascendental para la historia política y cultural de América Latina, mientras que la muerte de Castro, a pesar de su fama y de la importancia política que tuvo, fue totalmente irrelevante. Cuando muere Martí, prácticamente empieza el siglo XX latinoamericano. Es el instante en donde se acaba el romanticismo, se acaban las luchas independentistas latinoamericanas, ¿no? Es prácticamente ese momento, en el 95. En realidad es en el 98, pero esto ya es el anticipo de lo que va a pasar. Martí cambia la sensibilidad poética, ¿no? Le baja la exaltación a la poesía romántica, la hace más sobria, la hace más mística, más existencial, más acorde a la sensibilidad que va a marcar, digamos, las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Y además es el primero que anuncia los dilemas y las ansiedades políticas que van a marcar la agenda latinoamericana, sobre todo la amenaza imperialista yanqui, ¿no? Y también, de modo para la necesidad de que América Latina se vea a sí misma, empiece a pensar cómo resolver sus problemas sin importar soluciones de otros países. Esto es, sin importar leyes extranjeras, sin importar constituciones, sino intentar entender las idiosincrasias para encontrar soluciones propias a problemas propios. Esto es algo que hace Martí y que va a marcar de una forma tremenda, como mínimo, la primera mitad del siglo XX. Después llega Castro. Castro, en efecto, parte en dos la historia del siglo XX latinoamericano. Hace que todas las ansiedades identitarias que detona Martí se cambien a ansiedades ideológicas, a ansiedades para definirnos ideológicamente en sintonía con las grandes potencias mundiales, es decir, o Estados Unidos o la Unión Soviética, y claramente Castro opta por la Unión Soviética y por el marxismo-leninismo. Pero lo curioso es que, así que como la muerte de Martí es, digamos, el detonante de todo esto, cuando muere Castro, no pasa nada. Es decir, muere Castro y no cambió absolutamente nada, no pasó absolutamente nada. Ya sabíamos que el castrismo no funcionaba, hasta el mismo Castro tuvo que reconocerlo en determinado momento, ¿no? Digo que el castrismo ya no servía ni en Cuba. Aún así sabíamos que su muerte no iba a alterar el sistema político, que su muerte no iba a representar alguna fractura en el partido, que no iba a suponer cambios económicos, que no iba a suponer cambios sociales ni cambios culturales. Fue una muerte irrelevante, digamos, que lo dejó todo exactamente como estaba. No pasó nada. Yo lo cuento en el libro, yo estaba justamente en la Feria del Libro de Guadalajara, que es la feria del libro más importante del idioma, ¿no? En donde se reúnen los intelectuales, los escritores, los periodistas más importantes de América Latina, sin duda, y seguramente del idioma. Y fue allí donde nos sorprendió la noticia, un 26 de noviembre. La gente bajó a desayunar y de pronto el chisme que circulaba de mesa en mesa es que Fidel Castro se había muerto. Fue sorprendente ver que todo el mundo, claro, comentaba eso, pero nadie
dejaba su desayuno para irse a su habitación de hotel a escribir un artículo o una interpretación de lo que suponía la muerte de Fidel Castro. Todo el mundo sabía que no iba a pasar nada y que su muerte prácticamente no significaba nada, no tenía un impacto en el presente ni en el futuro de Cuba. Entonces eso a mí me desconcertó muchísimo y por eso me pareció tan significativo y tan relevante contrastar las dos muertes. La muerte de José Martí prácticamente es lo que le da el pistoletazo de salida a este libro, y la muerte de Fidel Castro es algo medio todo triste, porque muere y no pasa nada, ¿no? No cambia nada. Es triste que la muerte de una persona que ha sido un símbolo tan importante y políticamente tan relevante sea totalmente intrascendente. Es desconcertante. Por ejemplo, la primera parte, ¿no? Porque el libro tiene 3 partes. La primera sí que hablas de la política, pero yo lo leía y es un poco como los detectives salvajes de Bolaño, ¿no? Que se habla de los enfermeristas, pero de verdad, ¿no? Entonces es un recorrido por todos los países de América Latina contando los grupos de vanguardia de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué sería para ti, digamos, lo más importante de esas vanguardias, los hitos? Porque luego supongo que podemos preguntar por algunos de las figuras centrales, porque hay 4 o 5 que son muy determinantes, sí. y hay muchas diferencias entre nosotros, ¿no? Sí, pues mira, justamente Martí siembra la pregunta por la identidad latinoamericana. Esto se aviva muchísimo cuando Estados Unidos entra en la ecuación y disputa con España la última posesión colonial, que es Cuba y Puerto Rico, en el Caribe, ¿no? Esto para los poetas latinoamericanos es un trauma tremendo, porque hasta Martí todos odiábamos a España, ¿no? Era la invasora. Pero una vez se va a España y llegan los yanquis, empieza a haber una nostalgia por España, por la madre patria. Empiezan a haber unas añoranzas hispanistas, un reconocimiento del vínculo con la religión católica, con la herencia latina, no solamente con España, sino con el Vaticano, con Italia, con Francia. Empieza a haber una nostalgia tremenda, una reivindicación del hispanismo tremenda también, y a la vez una vuelta hacia América, como los sajones están allí como una amenaza a nuestra cultura, a nuestra identidad. La forma de protegernos de ellos es mirando hacia el sur, hacia nosotros, para encontrar elementos simbólicos y valores autóctonos que nos permitan construir identidades robustas, que hagan resistencia y que frenen de un golpetazo la influencia sajona. Entonces, claro, esta es una labor que a los poetas les viene de maravilla, a los artistas plásticos les viene de maravilla, porque empiezan a buscar esta simbología y a plasmarla. Piensen un ejemplo bastante evocable, que es el muralismo mexicano. El muralismo mexicano bebe mucho de lo que pasó en la Revolución, de los mitos de la Revolución sobre todo, pero visualmente lo que vemos es un reencuentro con los personajes mexicanos, ¿no? Con las fisionomías, los fenotipos, los bailes, las fiestas, las comidas mexicanas. Es un reencuentro con la identidad mexicana y una exaltación de la identidad mexicana. Bueno, eso que pasó en México pasó en todo el continente. En todo el continente se empezaron a reivindicar tradiciones locales, personajes vernáculos y valores telúricos. El resultado de esto fue una explosión creativa fabulosa, ¿no? Las vanguardias latinoamericanas son el gran secreto a descubrir, porque la euforia y la efusión fue maravillosa y dio creaciones de todos los sabores y colores fantásticas, ¿no? Si empezamos por el sur, tenemos el criollismo argentino, que fue un intento por darle a la poesía un aroma a carbonada, a parrilla. Poetas criollistas salieron a describir el mundo con la fonética argentina, a argentinizar el universo a partir de su particular fonética,
creyendo que todo aquello que fuera poetizado bajo el efecto fonético argentino se argentinizaba, ¿no? Entonces fue un intento de tomar un elemento muy raigal y universalizarlo, es decir, argentinizar el mundo. Pero al mismo tiempo hubo vanguardias radicalmente nacionalistas, es decir, vanguardias que empezaron a pensar cuál era el ADN del país o de América Latina. Y también en Argentina, por ejemplo, un pintor como Pedro Figari se encuentra con el gaucho y dice, claro, tenemos que pensar cuál es el epicentro de nuestra identidad, ese núcleo, esa roca sólida que nos constituye. Y Figari dice, es el gaucho, porque el gaucho simbólicamente es aquel que frenó el influjo español, simbólicamente es, digamos, quien construyó la nación argentina y lo reivindica de una forma muy, muy vigorosa. Pero ¿qué ocurre? Los poetas de Puno, influenciados por el futurismo italiano, también están intrigados o preocupados por encontrar el ADN de la identidad americana, y desde luego no van a encontrar el gaucho, encuentran al indio de la sierra. Entonces, todos estos proyectos terminan fragmentando a América Latina y creando proyectos muy nacionalistas. Proyectos nacionalistas que intentan ser, desde luego, reivindicación autóctona y cerrazón para que ninguna influencia extranjera venga a corromper esa pureza nacional. Entonces, bueno, en el Caribe fue el negrismo. Los poetas puertorriqueños y cubanos, Luis Pález Matos, empezaron a reivindicar la sensualidad de la cultura negra, el ritmo de la fonética negra, y crearon poemas, pero fabulosos, muy rítmicos, muy sonoros, que no tenían nada que ver ni con el criollismo, ni con el indigenismo, ni con, digamos, los movimientos urbanos, como el estridentismo. El estridentismo fue la reivindicación de la modernidad en la ciudad, del ruido de la ciudad, del estrépito, del dinamismo, de la multiplicidad de la ciudad. Entonces es un panorama muy variado, muy rico, por momentos de una brillantez maravillosa, pero que fracasaron en el intento de crear una cultura americana común. Todos estos, recordémoslo, son intentos de frenar la influencia sajona, ¿no? De crear una unidad americana delimitada no solamente por la geografía, sino por ciertos valores y por ciertos referentes culturales. Y lo que ocasionan toda esta exuberancia, culturalmente muy rica, pero políticamente peligrosa, porque lo que hacen es fomentar pulsiones tremendamente nacionalistas. Y de ahí salen poetas que sueñan o ambicionan y que invocan caudillos militares nacionalistas. En Argentina es clarísimo el caso con Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones es otro de estos poetas modernistas que de pronto empiezan a interesarse por la historia argentina, empiezan a escribir sobre los gauchos, viaja a las misiones jesuíticas, escribe sobre las misiones jesuíticas, y poco a poco empieza también a reivindicar el gaucho como el símbolo de pureza nacional, que actualizándolo al siglo XX viene a ser el militar. Y así como el gaucho controló la invasión española, el militar viene a ser el que controla las nuevas olas migratorias que están transformando la sociedad argentina, ¿no? Sobre todo porque están llegando lo que para Lugones era una amenaza, judíos, anarquistas y comunistas. Y entonces él es el primero que dice, bueno, esto hay que ponerle freno, hay que defender a la patria, hay que defender ciertos valores, cierta pureza, cierta autenticidad cultural que está en peligro por la invasión de gente que llega con ideas disolventes. Entonces que venga el ejército y ponga orden, y él es el primero que invoca un proyecto fascista en América Latina. No va a ser el último. Digamos que su ejemplo va a aprender con mucha facilidad, y en Nicaragua va a haber una vanguardia curiosísima porque está a medio camino entre el dadaísmo
que es totalmente juguetón, irreverente, chocarrero, pero a la vez eran somocistas y defendían la idea de una Nicaragua gloriosa, defendida por el referente de la nacionalidad, que es el jefe de la Guardia Nacional, que resultaba que era Somoza, y se convierten en los defensores de Somoza y en proselitistas del somocismo. Y en Brasil, por ejemplo, otro poeta nacionalista muy preocupado por la identidad brasileña, por la pureza de la identidad brasileña, muy preocupado por la influencia de las ciudades, muy preocupado por la influencia portuguesa, por la influencia europea, crea vanguardias muy nacionalistas y en el 30, 32, 33 da el salto a la política y forma un partido que se llama la Acción Integralista Brasileña, que no casualmente tenía un uniforme que eran camisas verdes, enfundada a todos sus seguidores en camisas verdes, a todos les ponía un símbolo que no era la esvástica, obviamente, porque eso es un símbolo importado, sino una letra griega, la sigma, creo que era, y en vez de gritar Heil Hitler, gritaba Anahue, pero hacían el mismo saludo romano, ¿no? Anahue era... Hacer una letra griega, o sea, sí, exactamente. porque te parece que la otra es importada. Exactamente, es decir, porque no querían copiar porque creían que el nazismo era un fenómeno extranjero. Entonces, es chistosísimo, porque todos los nazismos latinoamericanos dicen que no son nazismos porque no están copiando el nazismo alemán. Y en efecto, no están copiando su simbología, pero están replicando las razones por las cuales surge, ¿no? La idea de amenaza a la identidad, el recelo hacia el extranjero, un antisemitismo brutal. Reemplazan los símbolos típicos del nazismo por símbolos vernáculos. Entonces este Anahue era un grito que significaba compañero o mi compañero, y era un grito tupí. Estaba liderado por un poeta, y este poeta en el 38 casi derroca a Getúlio Vargas y hubiera instaurado una dictadura filofascista o directamente fascista en la gran potencia latinoamericana. En el 38, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, con una Argentina en manos de militares filofascistas, y en Chile con un intento de golpe de Estado de otra de estas particularidades latinoamericanas, el partido nazista, pero nazista con sede de Chile, que también decían, nosotros no somos nazis alemanes, nosotros somos chilenísimos, no estamos importando nada, todo lo que hacemos viene, digamos, bebe de las esencias chilenas. Entonces, bueno, este es el gran peligro que tuvo esa fascinación por lo vernáculo, por lo telúrico, por lo raigalmente latinoamericano, que a la larga degeneró en fantasías políticas un tanto sombrías, ¿no? Otro caso un poco así es Vasconcelos, ¿no? Es como una gran figura de México en algunas cosas, claro, en el sistema educativo, y luego con cosas totalmente piradas, ¿no? Sí. Bueno, Vasconcelos es de esos personajes más grandes que la vida. Es decir, Vasconcelos, siempre lo digo, ¿no? Leemos a Knausgaard, pero Knausgaard, que escribió 6 volúmenes de su autografía, lo más interesante que le pasó fue emborracharse a los 16 años. Vasconcelos tiene un proyecto literario similar, una autobiografía en 4 volúmenes, con la diferencia de que Vasconcelos fue al principio un demócrata liberal que se enfrentó a la dictadura de Porfirio Díaz, después participó en la Revolución Mexicana y fue una figura clave de la Revolución Mexicana. Después, cuando cesan los cañonazos y los disparos, es el gran gurú cultural de la Revolución Mexicana, es el que funda el muralismo, el que funda proyectos de alfabetización impresionantes, el que se preocupa por inventariar todo el legado hispánico, todas las iglesias hispánicas, el que se encarga de que se inventaríe toda la cultura popular mexicana, el que patrocina la construcción de grandes estadios. Mejor dicho, es una figura tremendamente relevante. Se convierte, gracias a su labor mexicana, en un referente para toda América Latina. Además fue editor de colecciones que llegaron hasta el sur, hasta pueblos remotos en el sur del continente. Se le llamó por eso el gran educador, el educador de América Latina. Pero el educador de América Latina también tenía
una imaginación desbordada y delirante y se inventó o fantaseó con proyectos políticos amorosos, nobles, orgiásticos, pero con un trasfondo también sombrío y dudoso. Él estaba convencido de que la única manera en que los latinos, es decir, América Latina, iba a vencer a los sajones, a esa gran rivalidad que en México se vivía con más virulencia porque en 1886 habían perdido buena parte de su territorio. Entonces la enemistad entre los vecinos era aún más fuerte. Bueno, la única manera, decía él, era convirtiendo a América Latina en un lugar de encuentro racial, en el epicentro de lo que vendría a ser como un gran club swinger en donde todas las razas vinieran a encontrarse y fusionarse para formar una quinta y mejor raza, la quinta, la raza cósmica. Y Vasconcelos estaba convencido de que América Latina era el lugar donde se iba a poder realizar esta utopía, no Estados Unidos, América Latina, porque en América Latina el mestizaje ya había empezado. Digamos que el proceso de colonización español en América Latina, a diferencia del sajón en Estados Unidos, supuso el mestizaje, la integración de dos culturas. Allá hubo eliminación, y eso lo señalaba claramente Vasconcelos, decía, esos sajones son unos bárbaros que mataron a todo el mundo, mientras que en América Latina ya había empezado ese proceso de mestizaje. Entonces simplemente era acelerarlo, que hubiera más mestizaje, que llegaran todas las razas ahí, y que finalmente, después de un periodo orgiástico, inevitablemente orgiástico, surgiría una quinta raza que respondería a las virtudes de las otras cuatro. Y para esa quinta raza, Vasconcelos fantaseó una gran ciudad, Universópolis la llamó. Debía ser una ciudad construida a orillas del Amazonas, con unas arquitecturas caprichosas, no del todo útiles, sino más bien juguetonas, destinadas a la contemplación, que hospedarían a esta quinta raza que se dedicaría básicamente a la creación, ¿no? Actividades espirituales, no al sucio utilitarismo y al pragmatismo sajón, no a esa cosa sucia que es hacer dinero y apostar a la bolsa, a Wall Street y a todas estas cosas, porque eso era propio de los calibanes sajones que eran bárbaros, ¿no? Para los latinoamericanos estaban reservados actividades mucho más sublimes, mucho más intelectuales y espirituales, como la poesía, la arquitectura gratuita, las formas arquitectónicas gratuitas y, desde luego, la utopía, el sueño utópico. Este fue solo uno de los delirios de Vasconcelos. Este era un delirio amable, insisto, era un delirio que tenía un trasfondo perverso porque finalmente él no renunció a la idea de raza y siempre todo aquel que juega con la idea de raza se mueve en una línea muy delgada y puede fácilmente entrar en territorios peligrosos. En el 29, después de delinear su gran teoría de la raza cósmica, se presenta a las elecciones a la presidencia. ¿Y qué ocurre? El embajador norteamericano, aliado con Plutarco Elías Calle, hacen fraude y pierde. Digamos, este era en ese momento el intelectual latinoamericano más importante, conocido en todo el continente, con una labor pedagógica encomiable. La labor cultural, pues ni hablar. Había sido rector de la UNAM, era un personaje realmente importante. Hacen fraude y pierde las elecciones. Casi se enloquece. Su derrota casi da inicio a otro ciclo de la Revolución Mexicana. Estuvo tentado a levantarse en armas y a perpetuar la revolución, digamos, 1929, o sea, desde 1910 hasta 1929, lo que hubiera sido eso. Finalmente se contiene, pero lo que no logra contener es su odio a los sajones, su odio a los yanquis. Nuevamente esa enemistad latente vuelve a animarse con una virulencia incontenible. Esa virulencia dura toda la década, hasta los 30, y que es justamente cuando en Alemania empieza a surgir un movimiento muy antisajón, ¿no? Muy nacionalista, que despierta las simpatías de Vasconcelos. Ese movimiento es claramente el nazismo. Estalla la Segunda Guerra Mundial y de pronto Vasconcelos ve la luz. Por fin una gran potencia
europea que detesta a Estados Unidos tanto como América Latina, tanto como él, está dispuesto a disputarle la hegemonía en el mundo o en Occidente. Y se convierte en un proselitista del nazismo, se convierte en un defensor del nazismo porque en él vislumbra la posibilidad de un reequilibrio de las fuerzas del continente. Si los nazis derrotan a los sajones, los latinos, que no deben temer las ambiciones coloniales de los nazis porque no las tienen en nuestro continente, podremos finalmente desquitarnos o ocupar un lugar de relevancia en esa parte del hemisferio. Afortunadamente sus delirios nazis no prosperan y a pesar de que muchos intelectuales, un pintor importantísimo, el doctor Atl, también apostó por la misma complicidad o la misma alianza entre América Latina y Alemania nazi, no resultó y seguimos finalmente por presiones y chantajes de los yanquis también. Presionaron a todos los caudillos filonazis, a Getúlio Vargas le dieron una subidúrgica, en Argentina, bueno, una presión tremenda para que los generales se aliaran con los aliados y no con el eje. En fin, América Latina se mantuvo en el lado de los aliados y rompió con el eje. Pero ahí no acabó el delirio de Vasconcelos. Después Vasconcelos se volvió franciscano. Sí, tenía todavía un apetito de absoluto que estaba presente en su teoría de la quinta raza, ¿no? Era finalmente una idea del final, de llegar a un no va más, de acotarlo todo y de crear una última raza. Bueno, pues ese sueño de absoluto finalmente lo lleva a encontrar a Dios y se convierte en un franciscano. Todo esto lo cuenta en 4 volúmenes, que yo creo que son bastante más interesantes que los 6 de Nausgard. Yo insisto en eso. Pero este está bastante olvidado hoy en día, siendo que es un personaje. Además, es un escritor de primera. Es un escritor fantástico, ¿no? Estaba pensando ahora con lo que decías, que hay como una especie de esquizofrenia, ¿no? Porque en algunos, y por ejemplo, cuando hablas de saltando en el tiempo con García Márquez y con esa idea del relativismo, que es como nuestros regímenes o nuestras democracias, lo que sea, no pueden ser homologables a las otras porque aquí pues hay como una especie de surrealismo innato, ¿no? Un poco por usarlo de Carpentier. Y eso por un lado, ¿no? Entonces no se nos deberían aplicar las mismas reglas y al mismo tiempo una especie de... Y lo que nos va malo es por una herencia, es por culpa de otros, ¿no? Por presiones o del pasado de la corona española o de qué parte de eso hay, ¿no? Seguramente, o la interferencia de Estados Unidos ahora, que también parte de eso hay, ¿no? Pero que son dos... Sí, esa ha sido, digamos, la coartada por excelencia de América Latina. Es algo que yo combato muchísimo en este libro, que es la imagen de América Latina víctima eterna, ¿no? Víctima de la colonia, víctima del imperialismo, víctima de la economía global, víctima de todo tipo de saqueos. Es algo que a mí me ha terminado por enervar, porque eso sí que es una zona de confort, ¿no? Es una zona de confort. Estoy aquí obrando como coach que está intentando sacar a América Latina de esa zona de confort, porque es bastante cómodo ser víctima, ¿no? La víctima, Daniel, ¿cómo se llama el apellido? Gigliorio, no recuerdo el apellido. Siempre, la víctima siempre tiene la razón, ¿no? La víctima es incriticable. La víctima está realmente en un lugar bastante privilegiado y América Latina se ha sentado en ese lugar de víctima, de que no es responsable de nada, que siempre hay un poder externo que de una u otra forma ha saqueado sus recursos, ha violado a su gente, ¿no? Ha convertido a América Latina en un lugar de expolio. Todo es una cantidad de mitologías que tienen un pie en la realidad. Es decir, yo no estoy diciendo que no haya algo de realidad, pero que sirven para ocultar lo que nos compete a nosotros, que es la parte de responsabilidad que hemos tenido nosotros. Todo esto, este libro es un compendio de maravillas artísticas y de errores políticos. En
en muchas ocasiones promulgados por las mismas personas, ¿no? A veces es curioso, pero son las mismas personas quienes han creado prodigios artísticos y adefesios políticos. Y por ejemplo, García Márquez es una de esas, un ejemplo perfecto. Digamos que no hace falta que reivindique yo su literatura habla sola, digamos un hito cultural incuestionable en América Latina, ni hablar en Colombia. Y sin embargo, su visión de América Latina sí encierra ciertos elementos muy criticables, ¿no? Él estaba convencido de que América Latina, como tú decías, iba a desenvolver su ser a su propio ritmo. ¿Qué significa esto? Que no podía guiarse por los estándares occidentales, ¿no? Si Europa, Estados Unidos decían, bueno, pero Cuba es una dictadura, ¿no? Esto está violando los derechos humanos, no hay libertades, no hay prensa libre, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo puede tolerar esto? Siempre decía, es que nosotros vamos a nuestro propio ritmo, ¿no? América Latina tiene su propia vara de medida que no es homologable a lo europeo y a lo norteamericano. Y siempre decía, Londres tardó 300 años en tener su primera muralla y daba una cantidad de anécdotas históricas para demostrar la lentitud del proceso civilizatorio europeo, como para que cerrarles la boca y decir, ustedes no pueden juzgarnos a nosotros porque somos naciones jóvenes que estamos desenvolviendo nuestro ser. Ya llegaremos allá, o quizá no, pero no importa, no es problema de ustedes, es problema nuestro. Esta es una manera de ver a América Latina coherente con su literatura, quizás como un ente solitario, como un ente aislado de Occidente, como un ente que debe ser reacio a las influencias extranjeras, ¿no? Que no debe mirarse en el espejo de otras naciones y que no debe buscar herramientas que han sido útiles en otras partes, sino que tiene que inventar la rueda otra vez por sí sola, ¿no? Esto es suponer que tenemos que inventar la rueda nosotros mismos, la rueda política, ¿no? Que no podemos ver qué están haciendo otros países, qué está funcionando en otros países y aplicarlo a nuestro continente. Y esa es, en últimas, la gran tensión Vargas Llosa García Márquez. Más que ideológica, más que literaria, es justamente esa tensión. Vargas Llosa es alguien que dice, América Latina no está sola, América Latina hace parte de Occidente. Por lo tanto, América Latina debe guiarse por los parámetros morales y jurídicos de Occidente. Si algo funciona en Canadá, ¿por qué nuestra idiosincrasia la va a rechazar? ¿O por qué se cree que nuestra idiosincrasia es refractaria a aquello que está funcionando en otro lugar? ¿Por qué si algo funciona en Japón o en Asia o en España? La transición. ¿Por qué si España, que culturalmente está muy cerca a nosotros, es capaz de hacer una transición democrática, por qué nosotros no vamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces, esa sí es la gran tensión que se da entre estos dos personajes y que marca dos maneras de entender América Latina totalmente distintas y que encausa a sectores de la población por dos carriles muy distintos, porque quien cree que América Latina es un ente separado de Occidente, que debe vivir su propio proceso político-cultural, va siempre a recelar del latinoamericano que cree que no, que América Latina hace parte de Occidente y que por lo tanto no pierde pureza, autenticidad o alma al tomar prestadas experiencias de otros países. Esta es una tensión brutal que se vive en el continente. Por lo general, quienes se van por el lado García Marquista tienden a ser mucho más comprensivos y tolerantes con los caudillos, ¿no? Con los caudillos, el hombre fuerte latinoamericano, aquel que no aspira a gobernar sino a tener poder, y quienes se van por el lado vargasllosiano tienden a ser mucho más críticos con eso y a añorar más bien la institucionalidad democrático-liberal que rige las sociedades
occidentales, ¿no? Entonces, esa escisión en la manera de concebir América Latina, en concebir la identidad latinoamericana, la particularidad y el destino latinoamericano, abre, digamos, crea una fractura que termina siendo también político-cultural, ¿no? Ya ni sé por qué acabé hablando de esto. No, bueno, y por ejemplo, en este momento que hace unos años había no se hablaba de era la tercera ola de democratización, ¿no? Y sin embargo ahora pues hay 3 dictaduras claras, y un par de regímenes iliberales y varios incógnitas, ¿no? Sí. América Latina siempre ha oscilado entre periodos, digamos, democratizadores y periodos identitarios. Siempre. Tuvo un periodo democratizador a inicios del siglo XX, digamos, las primeras décadas, no en todos los países, ¿no? Hay claramente excepciones, pero digamos que desde finales del siglo XIX hasta 1930 hubo ilusión democrática, hubo cierta ilusión democrática. Después del crack del 29, que dejó muy debilitadas a las oligarquías tradicionales de los distintos países latinoamericanos, digamos, las dejó vulnerables para que llegaran nuevas élites, por lo general, del ejército, y transformaran por completo la geografía del poder en los distintos países, la geografía y la dinámica del poder. Viene una tanda autoritaria, insisto, no en todo el continente, pero en buena parte del continente, que ocupa 15 años, que va desde 1930 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese periodo, está en México lo que vendría a ser el PRI, ¿no? Los antecedentes del PRI, pero es Plutarco Elías Calle, el maximato, lo que se llama el maximato, que es 3 presidencias en donde está una figura providencial, que es Plutarco Elías Calle. En El Salvador está Maximiliano Hernández Martínez, que era un filonazi. En Guatemala está Jorge Ubico, que se llamaba a sí mismo el Hitler guatemalteco y se vestía de Napoleón, así Napoleón para ir a dar órdenes entre las bananeras. En Honduras estaba Tiburcio Carías, que era otro militar, otro de estos. Más abajo, bajando, estaba preparándose el asesinato de Sandino para que Somoza cogiera el poder. En República Dominicana estaba el Chivo Trujillo. En Cuba sí, no. Cuba no. Cuba era democrático en ese momento, no recuerdo quién, pero Cuba sí era democracia. En Venezuela estaba Juan Vicente Gómez todavía. Colombia sí era democrático. Colombia, a contracorriente del resto del continente, iniciaba un periodo liberal. En Perú estaba Sánchez Cerro, que era otro militar filofascista. En Chile estaba saliendo Carlos Ibáñez. En Brasil estaba Getúlio Vargas. Getúlio Vargas acababa de dar el golpe. Y en Brasil y en Argentina estaba José Félix Uriburu, que era el militar filofascista invocado por Lugones. Entonces el continente entero estaba en manos del fascismo. Y eso duró hasta el 45, cuando el fascismo europeo es derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Viene una ola democratizadora impresionante. Caen todos estos tiranos, caen todos estos caudillos, caen por su propio peso, porque ya, digamos que en 1945 llamarse a sí mismo el Hitler guatemalteco, pues no queda nada bien, no queda nada bien. Llamarse con orgullo el Hitler, pues está bastante mal visto. Y lo mismo le pasa a prácticamente todos estos tiranos. A Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era un mussoliniano orgulloso. Pero claro, como los yanquis lo chantajean, él acaba mandando un contingente a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay fuerzas, aviadores brasileños peleando contra Hitler. Entonces, con mucho sentido de la coherencia, un grupo de intelectuales les dice a Getúlio Vargas: señor Getúlio, pues estamos luchando por la libertad en Alemania y en Italia, y aquí no podemos organizar un congreso de escritores porque usted nos censura. Eso es bastante absurdo, ¿no? Entonces esas mismas presiones
terminaron en un golpe de Estado y Getúlio Vargas saliendo del poder. Saliendo del poder, pero no desapareciendo. Ahí viene la segunda parte de esta historia. Y es que todos estos caudillos filonazis autoritarios, para seguir en el poder o para aspirar a volver al poder, tuvieron que hacer lo que hizo Perón, que es quitarse el uniforme militar, ponerse una corbata y empezar a buscar el electorado. Ya la manera de acceder al poder no iba a ser a la manera bestia de los años 30, con una revolución, un golpe, llevando los tanques o los caballos o las armas a puerta de palacio para tumbarla, sino esperando a conseguir mayorías electorales, ganar unas elecciones democráticas impolutas que lo legitimaban como demócrata, para una vez en palacio empezar desde allí a corroer las instituciones, a cooptarlas, hasta finalmente montar un proceso constituyente, cambiar la Carta Magna, tumbar el artículo, en el caso argentino en el 77, que impedía, es muy predecible, la reelección, y quedarse en el poder por periodos, pues, eternos, ¿no? Entonces es un periodo democratizador ahí, pero una democratización con trampa, porque es el inicio de un periodo populista fuertísimo que en América Latina se llevó por delante a Chile, a Ecuador, a Brasil, a Argentina, y hubo tentaciones en otros países, ¿no? En otros países, como en Perú, un dictador de estos, un militarote, intentó convertirse en el Perón, incluso quiso que su esposa se convirtiera como una segunda Evita, todo le salió mal. Todo le salió, no tenía carisma, no tenía dones actorales, no supo convertir la vida pública de Perú en un melodrama de buenos y malos, de descamisados. Para eso se necesita mucho arte, digámoslo así. Arte latinoamericano, pero mucho melodrama, ¿no? No supieron hacerlo, entonces fracasaron, entonces se resignó a ser un militarote espantoso, no un demócrata populista. Y bueno, en efecto, después, mal que bien, esa ola democratizadora vino hasta 1959. 1959, lo sabemos, viene este bombazo político-cultural también, que es la Revolución Cubana, que vuelve a poner a América Latina en el centro del universo, casi más que durante la Guerra Hispano-Cubana. De la Guerra Hispano-Cubana a la Revolución Cubana habíamos sido una nulidad, no habíamos despertado interés de nadie, pero la Revolución Cubana se convierte en un hito universal, ¿no? Todo el universo está pendiente de lo que está pasando en Cuba, ¿no? Una isla pequeñita, ahí está la atención del mundo. Y el ejemplo de Cuba resulta tremendamente seductor para jóvenes de todo el continente, que a partir de 1963, cuando el Che Guevara autoriza la lucha guerrillera, ya no solamente contra las dictaduras, sino contra las democracias burguesas, porque son una dictadura encubierta, según su manera de entenderlas o según su jerga, empieza nuevamente la tensión entre movimientos subversivos y militares que aprovechan ese chivo expiatorio para volver a cobrar el protagonismo que habían perdido antes. Entonces viene otra vez una tanda autoritaria brutal, que se extiende. La última acaba en los 90, en el 90 cae Pinochet, y viene otra ola democratizadora, ¿no? Viene otra ola democratizadora que duró bastante, con muchos vicios populistas, desde luego, muchos vicios populistas, hasta que estamos en un presente de polarización absoluta, en donde los países latinoamericanos están debatiendo entre opciones nacionalpopulistas, vernáculas, indigenistas, muy radicales, escoradas hacia la izquierda, y opciones más autoritarias o nostálgicas de las dictaduras de los 70, más blancas, por llamarlo así, más abiertas al sistema económico internacional, más neoliberales si se quiere, pero con vicios y nostalgias profundamente autoritarias. Entonces, el panorama es muy complicado porque cada elección se convierte en un juicio final en donde la sociedad civil se ve ante una disyuntiva irresoluble, ¿no? Escoger entre Keiko Fujimori o Pedro Castillo en Perú era básicamente jugar a la ruleta rusa, ¿no? O entre el primer Boric, ¿no? El primer Boric y Kast
era prácticamente lo mismo. Alguien que estaba reivindicando lo mapuche, ¿no? Que tenía ahí una nueva constitución, ¿no? Darle un proceso constituyente a un líder joven radical es como, uff, ¿para dónde pueden encaminarse? ¿No? Y todavía no está claro para dónde pueden encaminarse, pero Boric, no sé si por convicción o por estrategia, está moderándose mucho. Algunos dicen que su moderación actual es simplemente para que la constituyente se apruebe y que una vez tenga la constitución aprobada va a salir el Boric radical. No se sabe, puede ser una jugada estratégica. Pero el caso es que en todas partes la disyuntiva es dramática, es escoger entre indigenismo y autoritarismo con reminiscencias hispánicas, ¿no? De tinte blancoide occidental. Entonces, bueno, estamos en ese panorama y vemos cómo poco a poco las democracias caen democracias y los sistemas que aún pueden llamarse democráticos se van pervirtiendo y cada vez pierden más, digamos, rankings, ¿no? Más escalones en los rankings internacionales de idoneidad democrática. O sea que el panorama por ahora es complicado. No sé si tenéis alguna pregunta. Antes, cuando hablabas de Vasconcelos, me recordaba mucho a D'Annunzio y su relación con Mussolini, el fascismo italiano y los futuristas. Y todo eso, es decir, que no es una peculiaridad, creo yo, ¿no? Sí, es verdad, eso es muy cierto. Ahí Salen los futuristas bastante. claro, también. muchísimo. El futurismo tuvo una influencia fuertísima en América Latina y no en vano en un país como Puerto Rico, por ejemplo. Si pensamos en el origen del futurismo, es D'Annunzio, claro, un nacionalista convencido, un poeta vigoroso, muy, digamos, resentido por la irrelevancia histórica o la irrelevancia que tenía Italia en ese momento y acosado por nostalgias imperiales y por conquistas territoriales. Él mismo protagoniza una conquista territorial de Fiume, ¿no? Y Marinetti iba por el mismo lado. Él detestaba a los austrohúngaros. Su gran odio era saber que Italia era una nación muy débil en comparación al gran imperio austrohúngaro. Y toda digamos, su preparación poética o toda su batería poética tenía como objetivo crear un hombre nuevo futurista que iba a tener las virtudes del guerrero, por un lado del guerrero, del gladiador romano del pasado, pero tecnificado porque su referente iba a ser el símbolo por excelencia de la modernidad, que era la máquina. Entonces no solamente iba a recuperar el esplendor del gladiador, sino que además iba a ser veloz, cruel, implacable, dinámico, múltiple y sobre todo con apetito conquistador y con fascinación por la guerra. Todo esto lo hacía porque inevitablemente intuía que Italia iba a acabar enfrentándose a los austrohúngaros en una guerra, como efectivamente ocurre en la Primera Guerra Mundial. Y él es de los que, desde el primer momento, piden la intervención de Italia en la guerra. Los futuristas van y combaten. La mayoría mueren, los más talentosos mueren peleando en la facción alpina, ¿no? Entran ahí y mueren. Pues bien, esto que ocurrió en Italia en 1909 empieza a ocurrir en América Latina por la misma razón un poco antes, a partir de 1898 y 1900. Por lo mismo, la cercanía de un imperio, la cercanía del imperio yanqui hace que poetas que no tienen nada que ver con la política, como Rubén Darío, se politicen y empiecen a contaminar toda su poesía, que era preciosista, que era absolutamente inmaculada, con referencias a Roosevelt, al imperialismo, a la posibilidad de que tantos millones acabaremos hablando inglés, ¿no? ese famoso poema. Es decir, la misma ansiedad por el imperio hace que la poesía se politice, o que los poetas empiecen a revestir espiritualmente a sus conciudadanos a través de la poesía.
La diferencia entre el modernismo es que el modernismo no tenía este elemento cafeínico, ¿no? No tenía este elemento claramente moderno, claramente del siglo XX, que incitaba a la acción. El futurismo sí, el futurismo era una inyección de vitalidad y un llamado a la acción. Por eso fue que en Puerto Rico tuvo tanta penetración, porque los puertorriqueños fueron colonia. Digamos, los puertorriqueños desde el primer momento fueron colonia estadounidense. Ellos nunca fueron independientes. Pasaron de manos de España a manos de los yanquis y sin embargo espiritualmente se sentían latinos, ¿no? Parte de la comunidad latinoamericana. Y es allí justamente donde surge una vanguardia como el atalayismo, que es una réplica del futurismo y que incita a la belicosidad del puertorriqueño. Es decir, a reforzar esos vínculos espirituales entre la isla y el resto del continente, añadiéndole un elemento de fervor guerrero, de nosotros, nuestras virtudes son mucho mejores que las sajonas, debemos reivindicarlas, debemos defenderlas. Y esto se convierte, en el caso del atalayismo, en un llamado a la acción. Son poetas, insisto, que se reúnen en un café y empiezan poco a poco a saltar a la acción, hacen performances. Entonces salen del café con una bandera puertorriqueña proscrita en claro desafío a las autoridades coloniales, pero después poco a poco empiezan a emboscar a las fuerzas militares imperiales, coloniales, hasta que acaban en pequeños altercados que empiezan a dejar muertos en las calles, hasta que acaban en masacre. Es decir, los poetas, los atalayistas acaban en una cárcel en Atlanta, encarcelados pues porque han cometido crímenes de sangre. Y esto no se detiene ahí, va avanzando y termina en los 50 con el primer ataque al Capitolio de Estados Unidos, que es esta banda de Lolita Brown, que infiltra a nacionalistas puertorriqueños al Congreso y sacan armas y disparan. Y milagrosamente no matan a nadie. El segundo ataque al Congreso, no el Capitolio, ya sabemos cuál es, el de hace poco. Pasaron bastantes, pero el primero lo hicieron este grupo, que para ese entonces ya quizás no eran los mismos atalayistas, pero eran, digamos, de la misma corriente y del mismo grupo poético, político, espiritual, ¿no? Entonces, claro, el futurismo tuvo una repercusión brutal en América Latina por eso, porque era una inyección de cafeína identitaria, ¿no? Era un doping espiritual. En la sierra peruana también, por ejemplo. Es fantástico el futurismo puneño, ¿no? Es curioso, ¿no? En Puno, una zona andina, agrícola, los poetas versifican la realidad de la sierra con una estética futurista. Entonces convierten el ordeño de las vacas en una cosa dinámica, que un atardecer de fuego, y como si fuera una gran fábrica, y a las campesinas como si fueran, mejor dicho, unas proletarias de la gran, mejor dicho, una cosa dinámica, fantástico, ¿no? Porque es un poema que son unas mujeres que salen al alba a ordeñar unas vacas, y esto es una empresa moderna y dinámica y revolucionaria tremenda, ¿no? Y también tiene una finalidad clara, pues que había una tensión brutal entre la sierra y Lima, entre la montaña y la costa. Y para los puneños, Lima solamente no eran peruanos, era el anti-Perú. También estaba en una guerra identitaria brutal, una guerra espiritual bestial para definir cuál era, digamos, el verdadero representante del Perú, de la peruanidad. Entonces el futurismo envalentona mucho al joven, ¿no? Le da brío existencial, le da, digamos, una coraza identitaria que le permite proyectarse ante el mundo con mucha confianza, con mucha vehemencia. Entonces eso fue lo que fascinó del futurismo a muchos jóvenes en América Latina, y sobre todo en lugares en donde la identidad parecía más frágil, parecía más vulnerable debido a influencias culturales mucho más poderosas. Sí. Para cerrar, te quería preguntar una cosa que has tratado en tus artículos y en algún otro libro, que es que sería un poco la influencia de la política latinoamericana en España, ¿no? Que lo hemos visto con Podemos o con otros grupos, que es un amigo mío lo resume con: vamos a ser como Argentina, pero con peores escritores.
Bueno, en Argentina los buenos escritores detestaron el populismo, ¿no? Sí. Borges decía que era un espectáculo para patanes, así de sencillo. Todo el melodrama Sí. peronista lo definió como espectáculo para patanes. Sí, el final del libro, que también ha sido una sorpresa verlo, es, digamos, muestra, ¿no? Por la misma dinámica, por la misma seguimiento histórico, muestra que ciertos procesos que uno puede pensar que son claramente latinoamericanos, de pronto han salido de nuestras fronteras y se han convertido en elementos culturales y políticos muy seductores para Occidente entero. Pensemos en algo. Si hoy uno va a un museo en España, en Nueva York, en Londres, en Berlín, es muy fácil encontrar obras de arte que reivindican a los migrantes que se van al Mediterráneo, a las poblaciones racializadas, a la población LGTBI y al medio ambiente, ¿no? Cambio climático. Es decir, es un arte que está poniendo en primer plano al marginado y a la víctima. Bueno, eso parece supremamente novedoso, ¿no? Parece una conquista moral occidental jaloneada por la política de identidad yanqui o por el wokismo o por, no sé, por lo que sea. Pero si uno se pone a mirar qué ha pasado, cómo era el arte latinoamericano en los años 20, es exactamente lo mismo. Hay que pensar solamente en el muralismo de nuevo. ¿Qué hacía el muralismo? Ponía al desgarrado, a la víctima, al indígena lacerado, el gesto de dolor, el sufriente en primer plano. Lo hacía por las mismas razones por las que hoy se hace, por un deseo de incluirlo en el proyecto de nación. El indigenismo hizo exactamente lo mismo. Si tienen algún recuerdo, piensen en Guayasamín, el indigenista ecuatoriano. Todas sus obras es gente sufriendo, son víctimas. Toda su obra son víctimas. Huasipungu, de Jorge Casa, el referente de la literatura indigenista, es un compendio de atrocidades cometidas contra la población indígena. Es una reivindicación de la víctima. Y eso que parecía un fenómeno no solamente latinoamericano, sino muy circunscrito a una etapa, a los de 1920, 1930, 40, es hoy en día, digamos, el paradigma estético en todo Occidente, la reivindicación de la víctima. Eso en el plano cultural. Y en el plano político, el gran triunfador de este libro en términos políticos no es Castro, no es Haya de la Torre, no es Vasconcelos, no es Mariátegui, no. El gran vencedor es Juan Domingo Perón. Hasta el día de hoy hay un partido peronista en el poder. Eso no ocurre con ningún otro protagonista de este libro. Ninguno. Todos esos grandes fenómenos de la política latinoamericana que formaron partidos, que formaron corrientes, todos fueron derrotados. El único que, digamos, cuyo partido, cuya efigie sigue sirviendo para ganar elecciones es Perón. Y el modelo peronista, y sobre todo el de llegar conquistando un electorado al poder, para desde el poder, con triquiñuelas legales, cooptar el sistema judicial y después del sistema judicial proyectar una asamblea constituyente que cambie el artículo que impide la reelección, eso fue un virus para la política latinoamericana, contagió a todos los países, digamos, todos los países tuvieron un exponente de esta tendencia con esa inclinación, es decir, se perpetuaron en el poder muchísimo tiempo, muchos de ellos. Velasco Ibarra tiene un récord Guinness, Velasco Ibarra, el ecuatoriano, fue 5 veces presidente no consecutiva sin tener partido político. A él le daban un balcón y seducía a cualquier electorado. Y él siempre tuvo esa misma tentación, ¿no? de encarnar la voz del pueblo y de asumir que la voz del pueblo estaba por encima de las leyes y por encima de las constituciones, y que por lo tanto él, como encarnación de la misma, podía hacer lo que quisiera con los textos legales, ¿no? Y este fenómeno tan latinoamericano, de pronto vemos que da el salto
a Europa, de pronto es curiosísimo porque la categoría del sur se globaliza, ¿no? Entonces el sur ya no es solamente América del Sur o Latinoamérica, sino que hay un sur global que coge a buena parte de Europa, ¿no? Y entonces esa parte de Europa empieza también a latinoamericarse en el mal sentido, a sentirse víctima de un poder imperial que es la Unión Europea, ¿no? Empieza a quejarse mucho de la austeridad, del puritanismo alemán, que es justamente lo mismo que hace un latinoamericano quejándose de Estados Unidos. Y esa tendencia, bueno, iba de la mano de proyectos políticos que replicaban con, digamos, paso por paso, los procesos políticos populistas latinoamericanos. La primera, fracturar la sociedad e inventarse una historia bastante simplista de buenos y malos. Y al bueno se le puede poner pueblo descamisado, cabecita negra, marginado, lo que sea, y al malo se le puede poner oligarquía, casta, pitiyanquis, vendepatrias, lo que sea, ¿no? Entonces, esa historia tiene un largo recorrido en América Latina y ha dado el salto a Estados Unidos y a Europa con sorprendente éxito. Entonces, curiosamente, el indigenismo y el populismo, que eran fenómenos que parecían vicios o fenómenos latinoamericanos, se han expandido al resto de Occidente. Luego, una razón más para leer mi libro, ¿no? Ustedes van a poder entender el mundo actual, no solamente América Latina. Bueno, sí, pues muchas gracias. Sí, sí, yo os recomiendo que leáis el libro porque es se aprende mucho, está muy bien escrito y además yo creo que tiene como esa especie de cosa casi de novela y luego hay un montón de referencias que te puede servir también incluso como consulta. Y luego hay otra parte, hay muchos poetas que citas y muchos versos geniales, ¿no? A veces de buenos, otras de disparatados. Sí. Me preocupé por equilibrar el libro. No, hay más poesía buena, pero también cito unos poetas fascistas terribles, poetas peronistas, que son casi peores. Bueno, pues muchas gracias y